Buenas tardes, mi nombre es María González y hoy os vengo a exponer mi proyecto de investigación en el cual me han acompañado para realizarlo mis tutores del campus de la Yutela, Luis Acuña y Milagros Casado, y un tutor del IES Trinidad Arroyo, que es Pedro Mediavilla. Mi proyecto de investigación se titula Análisis de distintos métodos de tratamiento antifúngico en la madera de Pinus silvestris. Voy a empezar describiéndoos el orden que voy a seguir para presentar el proyecto, el cual contiene los objetivos que he seguido para estudiarle. Al principio os voy a hacer una breve descripción de qué es el Pinus silvestris, que es el árbol que he estudiado, en mi caso. Después voy a pasar a hablaros sobre la estructura anatómica del mismo, para después presentaros en la metodología los dos tipos de ensayo que he usado, que han sido uno en inmersión y otro en autoclave. Posteriormente veremos la evaluación de la actividad antifúngica mediante los resultados y la discusión, y por último citaré las conclusiones más relevantes de este trabajo y las personas que han estado implicadas en él. Bueno, ¿qué es el Pinus silvestris? El Pinus silvestris es una especie natural de Europa y Asia. Aquí en España aparece en tres grandes núcleos de población: en la cordillera ibérica, en el sistema central y en Pirineos, pero también lo podemos encontrar en otros territorios, como por ejemplo aquí en Palencia, en Velilla del río Carrión. Puede resistir bien climas fríos o de montaña, siempre que las precipitaciones sean las suficientes para que pueda sobrevivir. En la imagen podéis ver que el árbol puede alcanzar una altura de unos 30 o 40 metros y que la parte superior del tronco es de color naranja. Esto es porque con el paso del tiempo finas láminas de la corteza se van desprendiendo, dejándole de este color. Luego, en la siguiente imagen, podemos apreciar las hojas que tiene, que se disponen en parejas y tienen una forma acicular, es decir, tienen forma de aguja y son de color verde. También podemos observar las flores femeninas, que son unas piñas que tienen unos piñones muy pequeños, los cuales tienen un ala que facilita su dispersión cuando la piña madura y se abre. Ahora pasamos al siguiente apartado, que es el de material y métodos. He utilizado un microtomo de deslizamiento para cortar la madera en finas láminas, y luego las láminas de madera, que eran de unos 30 o 40 micras, las he teñido de safranina y las he puesto en portaobjetos para su posterior identificación. Cada lámina era de un corte o plano de la madera. Tenemos tres planos. Uno es el transversal, que es perpendicular al eje del tronco; otro es el tangencial, que es paralelo a los anillos de crecimiento; y por último está el radial, que pasa por un eje y un radio del tronco. Aquí tenemos imágenes de cada corte. Vamos a empezar con el transversal. En el transversal podemos observar los canales resiníferos y las traqueidas como elemento homogéneo longitudinal del tronco. También podemos observar el límite entre la madera de otoño y la de primavera. Estas características que acabo de nombrar pues son importantes en las coníferas, diferenciándolas así de las frondosas, que por ejemplo tienen vasos en su estructura anatómica, cosa de la que carece el pino. Pasamos con el corte tangencial. En el corte tangencial podemos observar los radios leñosos y en el centro podemos observar los canales resiníferos, como bien observábamos en el corte transversal. Por último tenemos el corte radial, en el cual vemos los campos de cruce, que son zonas de contacto entre las traqueidas y los radios leñosos. Por último podríamos distinguir las punteaduras alveoladas. Ahora pasamos con la metodología. Bueno, aquí voy a empezar hablando sobre el FKR CoPlus3, que es el producto que he utilizado como fungicida para evaluar su resistencia
ante el ataque del hongo Trametes versicolor. El hongo Trametes versicolor es un hongo procedente de países asiáticos como China y se usa en medicina. Ahora sí voy a empezar hablando del método de inmersión. El método de inmersión consiste en sumergir las probetas de madera en un recipiente. En el caso mío tenía este recipiente una disolución acuosa del 2% de este producto. Luego tapamos con una malla las probetas para que quedasen totalmente sumergidas y lo dejamos así una hora. Luego lo retiramos, pusimos a secar las probetas durante un día entero, es decir, 24 horas. Y ahora voy a explicar en qué consiste el método de autoclave, que es un tratamiento en profundidad, no como el de inmersión, que era superficial. Aquí podéis ver qué es un autoclave. Un autoclave es un cilindro de acero hermético que dispone de dos bombas, una de vacío y otra de presión. La de vacío saca el aire de las probetas de madera y lo que hace la bomba de presión es facilitar la entrada del producto protector en cada probeta. Este procedimiento que acabo de explicar se conoce como el método de Becel o de célula llena. Por último, os voy a hablar de la actividad fúngica. Lo que hice fue, en cada recipiente de cultivo, puse dos probetas que hayan sido tratadas y una de control, es decir, que no ha sido tratada con el hongo. Y hice 3 muestreos, uno de 4, otro de 8 y otro de 12 semanas. Y en cada muestreo que sacábamos podíamos ver que la probeta que más había sufrido el ataque de hongo a simple vista era la que no había recibido tratamiento, es decir, la control. Pero estadísticamente esto lo llevamos a una toma de datos que ordenamos en un Excel para luego digitalizarlo y hacer cálculos en un programa llamado StatGraphics, del cual saqué resultados de varias variables, las cuales voy a mostraros a continuación. Las dos primeras son propiedades físico-químicas del Pinus silvestris. Voy a hacer especial hincapié en la densidad, que la he estudiado en gramos partido centímetros cúbicos, y es muy importante porque define la densidad de mi árbol, del Pinus silvestris, que la califica, por ejemplo, a EIM como una madera de densidad media o semiligera. Aquí estarían las mismas variables, es decir, la densidad y la humedad, expresadas de otra manera en gráficos de cajas y bigotes. En este apartado voy a mostrar cuál ha sido la pérdida en masa en gramos de las probetas. La media de referencia, es decir, la masa inicial media de todas las probetas, fue de 7,380 gramos en mi caso. Los datos de la semana 8, es decir, del muestreo 8, no los recogí porque los consideré contaminación de las probetas, entonces pues solamente vamos a ver las semanas 4 y 12. Aquí están los gráficos de Fisher y podemos ver que las probetas tratadas han perdido mucha menos masa que las testigo. Por ejemplo, tras la semana 12, las probetas testigo llegan a perder el doble de masa que las probetas tratadas. Las probetas testigo perdiendo más de 1 gramo y las probetas tratadas sin llegar a perder el gramo. Por último, voy a analizar las absorciones, retenciones y penetraciones del producto FKR Eco Plus 3 en la madera, en las probetas. Primero voy a decir que en la absorción, siguiendo los tratamientos de autoclave, las piezas retienen mucho más producto que si son sometidas a tratamientos de inmersión, y en la retención pasa exactamente lo mismo. Las piezas que son sometidas a procesos de autoclave retienen mucho más producto que las de inmersión. La penetración ha incluido porque se sabe que, en las gráficas, porque se sabe
que en tratamientos de autoclave la penetración es total y en los de inmersión es de unos 2 milímetros. Por último, en este apartado he hecho unas fotografías microscópicas y he comparado la madera sana con la madera que ha sido atacada por el ataque del hongo Trametes versicolor. Aquí está una de las imágenes que os he mostrado antes del corte transversal de la madera y aquí están las imágenes tras el ataque. Es el mismo corte, un corte transversal, y podemos ver que los canales resiníferos han quedado mucho más abiertos y que las traqueidas se encuentran rotas o deshilachadas, como si se tratase de un jersey que has usado mucho. Y ahora, por último, voy a citar las conclusiones más relevantes de mi trabajo. La primera sería que el producto fungicida FKR Coplus3 sí que funciona, sí que es efectivo contra el hongo Trametes versicolor. La siguiente es que Trametes versicolor, es decir, el hongo, degrada la madera de Pinus silvestris y este degradamiento se produce más cuando las probetas no han sido tratadas y cuanto más tiempo va pasando. Y por último, podemos decir que los tratamientos en autoclave pues consiguen más retenciones, absorciones y penetraciones que los tratamientos en inmersión y que por tanto garantizan la protección de la madera en profundidad. Por último, agradecer a todas las personas que han estado implicadas en el proyecto, a mis tutores Milagros Casado y Luis Acuña, por la ayuda y los consejos que me han dado a la hora de redactar a memoria y hacer el proyecto en general. También agradecer a los profesores del Instituto IES Trinidad Arroyo y a algunos compañeros de clase que también me han apoyado para hacer la presentación, como Victoria, Clara, Pablo y Sandra. Y por último, a mis familiares y amigos, y también a ustedes por escucharme, y aquí concluye mi presentación. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena por el trabajo. Yo solo una pregunta, no sé si era objeto de tu trabajo, ¿no? Pero el tratamiento en autoclave es claramente mejor que el tratamiento en inmersión, sí. Pero supongo que también será más caro, ¿no? ¿O no? Sí, es más caro pues porque el autoclave es caro, sin más. Sería pues yo creo por el utensilio que usamos, que es autoclave, mientras que pues por ejemplo tú con el de inmersión es solamente comprar el producto fungicida y ponerlo en una disolución en un recipiente, ahí echas las probetas y fin. Vale, enhorabuena, gracias. Buenas tardes. Bueno, María, pues yo también me uno a la felicitación y gracias a ti, la verdad, gracias a ti porque ha sido un placer estar contigo trabajando allí en el laboratorio. Creo que has participado muy activamente en todo el proceso y has aportado ideas y bueno, has sido muy constante en cada cosa y en esforzarte en interesarte también en el fundamento científico de cada método. Bueno, la exposición pues, ha sido muy clara, me ha gustado mucho también y espero que el paso por allí pues, te sirva también de ayuda para tu siguiente desarrollo profesional. Así que nada más, gracias. Simplemente darte mi más cordial felicitación. Lo has hecho muy bien y sigue con esa capacidad de trabajo que tienes y llegarás donde quieres. Mucho ánimo. Vale, gracias a vosotros.